Perfecto. Bueno, pues primero quiero dar las gracias a María Teresa Cortés por la invitación y en general felicitar también a la Facultad de Historia de la Universidad de Michoacán por este aniversario. No es fácil tener programas de historia en nuestro mundo actual y este tiene ya casi medio siglo, o sea que eso habla bien de sus profesores y seguramente también de la formación de sus estudiantes. Así que me encuentro muy contento por poder compartir un poco pues, este trabajo mío, que es uno de los últimos trabajos que he hecho. Todavía ni siquiera está publicado, pero va a salir publicado en un libro que ando editando con la doctora Margaret Swinton en la UADY, en Yucatán y probablemente en Santa Marta, Colombia. Así que, en realidad, esta investigación surge de un informe que leí, o la perspectiva, es una perspectiva compleja, es mirar toda la costa de la Mosquitia añadida y añadido a ella a la costa de Yucatán sin suerte de continuidad, como un todo. Una costa que se manejó desde Jamaica y que en el siglo XVIII le tocó ser defendida desde la Nueva Granada por el virrey Caballero y Góngora. El apostadero militar de Cartagena de India le tocó defender toda la Mosquitia y entonces la manera en que el virrey describía en un informe de final de su gobierno en 1780 o 90 la región, la hacía como un todo, sin partirla. Y eso nos motivó a mí, a un colega con el que investigo, a Raúl Román de la Universidad Nacional de Colombia, a empezar a intentar mirar toda esa costa de manera conjunta, sin romperla en historia nacional. Voy a iniciar y luego al final tendremos oportunidad de discutir o de revisar esta mirada que estoy haciendo. La costa de la Mosquitia y Yucatán es extensa y dilatada y está constituida por un alto número de islas bajas y cayos con extensos arrecifes que hacen que la navegación sea bastante peligrosa. Este cinturón de cayos siempre fue una barrera efectiva de protección del litoral que la provee así de un colchón de agua calmada entre las islas y el continente. Aunque está ubicada entre los trópicos, el clima es atemperado por brisas oceánicas que barren las costas por más de 8 o 9 meses, de manera ininterrumpida. La temporada seca va de febrero a mayo y la lluviosa de septiembre a noviembre. Sus exuberantes selvas y la abundancia de sus maderas preciosas atrajeron desde el comienzo del siglo XVII a grupos de marinos ingleses marginales que hicieron de la piratería forestal y del contrabando su forma de vida en esta periferia del Imperio Español. Una frontera de agua, una región de contacto, donde diferentes grupos étnicos, europeos y criollos, urdieron relaciones complejas. Por su valor geopolítico, durante 2 siglos fue un área de disputas diplomáticas y militar, una franja imperial de gran valor por la abundancia de sus recursos naturales y la posibilidad de poder tener acceso al comercio del Pacífico. Un territorio desde el siglo XVII donde se conformaron redes comerciales autoorganizadas de aventureros que supieron insertarse en el comercio británico vía Port Royal y al tráfico de añil, el cacabra salseparrilla de América Central desde sus asentamientos costeros. Fue un área del Caribe carente de poblaciones españolas que pasó a ser un lugar de interacciones frecuentes entre los nativos y los nuevos actores sociales de origen europeo y africanos venidos allende el mar. Un espacio enlazado al mundo atlántico que configuró instituciones integradoras y flexibles por fuera de los marcos jurídicos imperiales. Un crisol caribeño entre imperios, esclavitud y contrabando que dio paso a un comercio no bilateral enmarañado en comisiones con diferentes escalas de negocio durante la travesía oceánica. Un intercambio mercantil llevado a cabo por individuos de diferentes nacionalidades, razas y religiones, agentes involucrados en torno a diferentes intereses económicos que caracterizaron una amplia gama de negocios dentro del circuito comercial atlántico. El monopolio y el contrabando fueron 2 aspectos complementarios de la economía del periodo colonial durante el siglo XVII y el siglo XVIII. Tras la toma inglesa de Jamaica en 1655, la isla se transformó en una base marítima y comercial en el Caribe occidental.
Sus puertos recibían embarcaciones de distintas nacionalidades para abastecerse de esclavizados y productos caribeños y europeos. El Tratado de Utrecht en 1713, tras la Guerra de Sucesión Española, permitió a Inglaterra el acceso directo a los mercados de la América Española con el asiento. Desde el inicio del siglo XVII, los agentes ingleses transitaron siempre en sinuosos caminos entre la piratería, lo ilícito e incluso lo legal, centrándose en lugares y actividades sin reprimir el impulso egoísta del individuo y donde a veces, como en la trata humana, los intereses católicos y protestantes coincidieron. Desde el siglo XVII, los asentamientos de la Franja de la Mosquitia y la costa yucateca, se explotaron la caoba, el cedro y los palos de tintes. El aumento de las navegaciones volvió a estos territorios espacios de sociabilidad, intercambio y de transferencias culturales y de conocimiento en un marco mercantil cada vez más mundial. Entre 1620 y 50, los primeros colonos llegaron a estas costas por la vía de las Islas Bermudas y la isla de Providencia, y paulatinamente se desplegaron por la costa de Yucatán, el río Wallis y la Mosquitia. Allí negociaron la protección política y militar, en primer lugar pactando con los pueblos mosquitos, que fueron actores importantes de la creación de este espacio colonial y organizando incluso un reino independiente. Y después, de manera oficial, con Inglaterra primero, a través de Jamaica. En 1630, tras la aprobación del Almirantazgo de Londres, se organizó una compañía puritana que tenía interés en establecer plantaciones tomando como base Providencia y Bermudas, pero con la mira en explotar la extensa costa de América Central. Las islas recibían asiduas visitas de piratas holandeses procedentes de Curazao, que navegaron la región desde antes de la llegada inglesa. Entre ellos destacó el holandés Abraham Blauvelt, quien como intermediario facilitó los contactos y establecimiento de buenas relaciones entre los recién llegados y los pueblos nativos del litoral continental. Cuando la isla de Providencia fue recuperada por los españoles en 1641, algunos colonos decidieron trasladarse a la costa de los Mosquitos. Llegando de los puertos españoles, algunos eran prófugos de la justicia y otros estaban unidos sentimentalmente a mujeres nativas. Los Mosquitos negociaron con los ingleses todo tipo de acuerdos, como formar parte de las expediciones para cortar madera o embarcarse en expediciones piratas por ser excelentes marineros y expertos pescadores de tortugas y manatíes. Era una habilidad especial para el mantenimiento de las tripulaciones y de las colonias. Proveyeron desde entonces todo tipo de abasto de los asentamientos ingleses y de los barcos y de sus barcos madereros. Desde 1679, la diplomacia española acogió el derecho adquirido de estos hombres enraizados que sostenían ya prósperos enclaves madereros. En 1730 destacaban 3 colonias organizadas con autoridades y gobiernos propios: Black Rivers, Cabo de Gracia y Bluefields. Los tratados de París del 63 y de Versalles del 83, el 18, reconocieron los enclaves de los golfos de Honduras y nunca derogados por la monarquía hispánica, a pesar de las varias arremetidas bélicas llevadas a cabo desde el Virreinato de la Nueva España y la Capitanía General de Guatemala. Llegaron incluso a ser extendidos los derechos en una convención en 1786. Debemos así entender al Caribe Occidental como un territorio marítimo articulado por encadenamientos transimperiales y transfronterizos, más allá de cualquier regulación, conexiones que acoplaron circuitos interregionales y vincularon regiones distantes, a menudo eludiendo los centros metropolitanos, pero afectando sus aconteceres políticos, económicos y sociales. No debemos entender este territorio sin poder contemplarlo como un nodo de interacción transimperial. La piratería forestal desempeña un papel crucial en la integración de las regiones interiores a los procesos atlánticos y fue una actividad que forjó vínculos de larga duración entre sujetos de múltiples procedencias y mezclas culturales que con el tiempo cristalizaron en redes comerciales completamente independientes. Más allá de su ubicación estratégica, el Caribe Occidental fue un escenario que propició la interacción y la diversidad de sus agentes comerciales. Un territorio de escasa población y periferia colonial que padeció largas disputas, un espacio fluido
donde los imperios se disputaban la soberanía en negociación con los grupos nativos. De las islas al continente, la llegada de los primeros hombres. En enero de 1620, y este fue el otro documento que me permitió mirar la región de esta forma completa. En enero de 1620, un minero de la Nueva España llamado Diego de Mercado despachó un navío de aviso desde Veracruz con el envío de una propuesta para tomar militarmente las Islas Bermudas como fórmula de protección del comercio del Perú y de la Nueva España. Presentaba su propuesta basándose en la información encargada al piloto flamenco Simón Zacarías, conocedor especial de estas islas, con la intención de demostrar el daño que dicho archipiélago ocasionaba a la carrera de islas. El informe relataba profusamente cómo era la vida en Bermudas. Al inicio relacionaba el entorno de un archipiélago con 106 islas cercanas entre sí con un entorno de bajos y arrecifes. La guarnición la componían 400 vecinos. Disfrutaba de un excelente puerto protegido por 3 isletas y 5 fuertes artillados. La guarnición la componían 160 hombres, mayormente desterrados por delitos. Disponían de abundante ganado, cortaban madera de cedro para vender en Inglaterra y fabricaban cajas con esta madera para transportar el comercio de Virginia. La isla disponía de sementeras de tabaco, trigo y maíz para alimentar el ganado y cultivaban incluso viñedos para elaborar vinos. Producían abundante y variada alimentación y la escasez de agua, su único problema, fue superado con pozos y jagüeyes donde captaban agua de lluvia. Describían también la existencia de un molino de viento para el trigo y el cultivo de lúpulo para fabricar cerveza, como en Flandes, decía. Sobre la idiosincrasia de su población se expresaba en los siguientes términos. La gente que vive en las islas es muy viciosa y vive de embriagarse, y lo hacen muy a menudo y cuando alcanzan vino de España, que les apetece muchísimo. Más de la mitad de la gente de la isla están en ella como forzados y desterrados por delitos en Inglaterra y desean por momentos la libertad. De sus arrecifes y playas sacaban perlas de valor escaso. Ahora bien, el centro de su interés fue el negocio con traficantes, por los que realizaban operaciones comerciales para comprar género de pillaje pirático, a cambio de bastimentos y mercancías baratas por su carácter ilícito. Como puerto de resguarda, fue un lugar estratégico para asaltar barcos incautos que navegaban entre las Antillas y las costas de Yucatán y desde Bermuda hasta el eje portuario de Cartagena y Portobelo. Entre soldados y artilleros había 700 hombres, añadiendo niños, mujeres y ancianos, y todos sumaban unas 2.000 personas, en su mayoría ingleses, pero también había un nutrido grupo de comerciantes judíos y calvinistas flamencos. Los más, entre comillas, decía, son forajidos, todos desean por cualquier medio la libertad. Su fundación fue espontánea, no planificada por ninguna monarquía, y menos la británica, sino por ricos mercaderes aventureros que incluso designaban sus propios gobernadores que se encargaban de cobrar derechos a las mercancías enviadas a los armadores de Inglaterra y otros lugares. Especialmente compraban cuero y tabaco por entonces, especialmente muy demandados en el mercado británico. Los habitantes de las Bermudas desempeñaron un rol crucial de favorecedores del comercio oceánico transimperial. Desplegaron la estrategia de crear sólidas redes de familias extendidas en el mundo atlántico, ubicadas en diferentes puertos donde asentaban su residencia en el mundo y canalizaban transacciones entre parientes y paisanos, acomodados en mecanismos sostenidos sobre la seguridad y reciprocidad mutua. Fueron clanes de marineros complejamente entrelazados que engrasaron la maquinaria del comercio transoceánico. De las Bermudas a Yucatán y la Mosquitia, maderas y contrabando. Durante el 16, los Habsburgos intentaron evitar que el comercio americano participaran sus rivales, aunque superadas las dificultades técnicas de navegación, los franceses primero y después los holandeses e ingleses navegaron con asiduidad por todo el Mar Caribe, desde finales del siglo XVI y la primera mitad del XVII. Desde el norte de la Española, incluso desde Cuba, desarrollaron un expedito comercio de cooperación ilícita,
Del mismo modo, estos grupos de contrabandistas se extendieron por las costas de la tierra firme, en concreto desde la isla de Margarita y Trinidad, y sobre todo la península de Araya. La sal y el tabaco fueron los primeros reclamos por los ingleses y los holandeses, por los que los ingleses y holandeses mostraron interés. Los impedimentos españoles a todo comercio por fuera del monopolio llevaron a los europeos a pensar en constituir sus propias colonias y procurar en ellas un desarrollo agrario, sobre todo entre 1625 y 1650, tiempo en que el contrabando fue perseguido con virulencia. Los colonos ingleses impulsaron con fuerza el cultivo de tabaco en Virginia, San Cristóbal, Barbados y algunas pequeñas Antillas. Igualmente, los franceses tomaron Martinica y Guadalupe y Santa Cruz, y los holandeses se instalaron en Curazao, Aruba, Bonaire y con posterioridad en San Eustaquio. En 1629, la Providence Company colonizó el Caribe occidental. El archipiélago de Providencia, San Andrés y Santa Catalina, lugar que con el tiempo sirvió de base de apoyo y aprovisionamiento de Jamaica hacia el litoral de Honduras y Nicaragua durante el siglo XVIII. En la segunda mitad del siglo, los marinos ingleses regularizaron varios campamentos madereros en la costa este de Yucatán y del actual Belice, y se enfocaron en la caoba, el cedro y los palos de tinte, como muy bien demuestra Offen en su obra. Los piratas forestales agregaron el contrabando a la tala, afianzando así circuitos comerciales al interior de América Central, circunstancia que desde 1670 en adelante permitió su afianzamiento, sobre todo cuando Inglaterra retiró su apoyo a los bucaneros, que los empujó a muchos al negocio de exportar maderas a Inglaterra, Nueva York y Jamaica. El consumo de los tintes aumentó con el desarrollo textil inglés e hizo de la piratería forestal la actividad más lucrativa. A medida que la deforestación de los bosques costeros más accesibles, a medida que deforestaban los bosques costeros más accesibles, los leñadores gradualmente extendieron sus operaciones a los ríos y penetraron al continente. A partir de ahí, durante 2 siglos, la necesidad de las armadas junto al consumo textil y maderero de Inglaterra y Europa depredó todos los bosques del Caribe. Fue un comercio que durante el 17, 18 y 19 alteró el paisaje natural, social y económico de las costas de América Central, Yucatán y de las islas del Caribe, mientras que en Londres y Nueva York solo cambió el gusto por el estilo del mobiliario, la arquitectura y el color de la lana con la que abrigaban sus largos y fríos inviernos. Al tiempo, los cortadores operaron también en el noroeste de Yucatán, en la laguna de Términos. Los leñadores fraguaron alianzas políticas con los pueblos nativos costeros que a cambio de armas y ron sirvieron como temporeros en el Corpus, como mercenarios en Jamaica y como traficantes de esclavizados indígenas a las islas inglesas. Tras la toma de Jamaica, los ingleses fortalecieron su presencia en Honduras y la Mosquitia, aumentando los contingentes de hombres que acudieron a la corta de madera. El crecimiento de la actividad forestal alimentó el contrabando. Jamaica, ubicada estratégicamente, está situada al este del continente, siendo ubicada estratégicamente está situada al este del continente, siendo la isla más cercana a él, guarecida de los vientos atlánticos, pero cruzada permanentemente por suave brisa. Se halla a 20 leguas de Cuba, 35 de la Española, y hacia el sur, Santa Marta y Portobelo, 150 leguas, y Cartagena de Indias, 140 leguas. A través de Cartagena y Portobelo, su comercio accedió a los circuitos de la plata y el oro del Perú, pero también a la demandada quina, clave para combatir la malaria y otras fiebres en tierras tropicales. La costa de Santa Marta albergó además los circuitos comerciales conectados a la isla de Curazao, los circuitos comerciales perlíferos, conectados a la isla de Curazao y Santo Domingo. Y por último, Campeche y Veracruz le permitían acceso a los tintes, la cochinilla y la plata mexicana y la medicinal zarzaparrilla, todos productos exportados a Inglaterra, donde gozaban de especial prestigio. Cerca también se hallaban las Islas Caimanes y cientos de cayos vacíos a lo largo de toda esta costa con abundancia de tortugas, que era comida básica para toda esta gente de mar. Durante el 18, la isla se convirtió en el centro de la administración imperial y los intereses ingleses en el Caribe occidental y, sobre todo, en centro de información comercial.
También fue la colonia que concentró más población de lengua inglesa en el Caribe y sobre todo proveyó de logística imperial más allá de la ocupación de la región. Los asentamientos del litoral obstaculizaron el comercio entre España y el Golfo de Honduras, y los mercaderes centroamericanos fueron obligados a desviar los envíos de añil de Guatemala y Honduras hacia el puerto de Veracruz, a través de largas y difíciles y costosas rutas terrestres. En la segunda mitad del 17, el lago de Granada y el río San Juan dejaron de ser el lugar que recibía recuas de mulas con cochinilla, añil y pieles de Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica para introducirlas vía Cartagena de India y Portuguelos a la carrera de India. A finales del siglo XVII, las bocas del río San Juan estaban sujetas por los pueblos mosquitos y sus socios, situación que duró más de un siglo, aunque el río nunca pudo ser tomado por los ingleses a pesar de este control. Pese a los desvelos y precauciones españolas, en la segunda mitad del XVII los ingleses expoliaron sin miramiento todos los bosques de la región. En el último cuarto del siglo XVII la presencia europea creció en el Caribe y el monopolio inició su decadencia. De manera similar, Jamaica y Curazao introdujeron el comercio europeo directo en el mercado del Caribe, señalando que en ambas islas judíos y protestantes estimularon el comercio incluso más allá de cualquier moralidad. La falta de escrúpulos y las ganancias mal obtenidas fueron impulsadas por la avaricia europea, apoyada en la progresiva secularización imperial, la ampliación del comercio y una racionalización basada cada vez más en la ganancia. A pesar de la prohibición expresa en los tratados por los españoles, la actividad del contrabando, a medida que permeó en la sociedad a fines del siglo XVII, dio forma a una cultura del contrabando que se realizaba justo en el momento en que los intereses entre comerciantes coincidían más que los separaban. La flota mercante de Jamaica, por ejemplo, pasó de 40 barcos en 1670 a alrededor de 100 en 1690. Aproximadamente la mitad fueron utilizados en un comercio informal, alejado de los puertos principales del Caribe español. Al igual que los holandeses, los jamaicanos aprovecharon las demoras o cancelaciones de los galeanes, afectando negativamente al monopolio privado mercantilista castellano. El contrabando combinado entre ingleses calvinistas y judíos holandeses hirió gravemente el sistema de flota de tierra firme. Los gobernadores de Jamaica y las Antillas inglesas en general garantizaron el contrabando, otorgando permisos pesqueros y embarcaciones que vendían manufacturas europeas a poblaciones alejadas y fronterizas en los espacios coloniales españoles. Pero en realidad se trató de un comercio que se ocupó de los extensos litorales y numerosas islas que la carrera de India olvidó en la búsqueda de la eficacia en el traslado de la plata. Unos navegaban a Cuba con productos baratos y escasos entre los españoles para intercambiarlo por cuero. Otros costearon la Mosquitia y toda la península de Yucatán, vendiendo alcohol, armas y municiones. En Costa Rica y Guatemala los intercambios eran a cambio de cacao y añil. Después de 1680, los ingleses fueron responsables de la extensión del comercio por el litoral centroamericano. Esto lo demuestra muy bien Trujillo y Paine. De todas formas, hay un libro muy bonito de Trujillo, publicado por el CIESA, que escriba todas esas navegaciones de los litorales de Veracruz. Muy interesante. De todas formas, el área de Cartagena de India y Portobelo fue foco del comercio principal de Jamaica. En 1689, la plata enviada del comercio de Inglaterra tuvo mucho más valor que el azúcar, por ejemplo. Con el corso y el bucanerismo, durante el siglo XVII, desde Bermuda, Curazao y Jamaica, imperios en expansionismo como Holanda, Francia y Gran Bretaña trataron de fracturar el monopolio que favorecía a las coronas ibéricas. En la primera mitad del 17, corsarios y piratas navegaron por el Caribe occidental desde Yucatán hasta las inmediaciones de Puerto Mayo. Los asaltos y acechos a la carrera de India fueron el objetivo principal, pero al tiempo recogieron también abundante información etnográfica y cartográfica que facilitó el contacto con los nativos. La Mosquitia se describía a finales del siglo XVIII por el rey de la Nueva Granada, las maderas duras, Dampier fue uno de los escritores que su obra más describió todo esto. Las maderas duras, las maderas tintorias, el carey, la vainilla, las pieles, el jengibre y el cacao, pero sobre todo la caeva y el cedro, fueron la base de los negocios de estos marinos. En principio no estuvieron sujetos a jurisdicción alguna y navegaron por estas costas periféricas con ausencia española.
que, como afirma Rades, la Mosquitia fue la periferia de la periferia. Y algo también así Yucatán. A partir de 1655, la isla de Jamaica se volvió de forma pactada protectora de las explotaciones forestales nacidas al margen de la corona inglesa. La Mosquitia, que describía Caballero y Góngora, el virrey de la Nueva Granada siglo XVIII, en su concepción geopolítica la conformaban Panamá, Guatemala y Yucatán. Era un territorio vasto de ríos navegables, suelos fértiles para la agricultura y sobre todo de bosques inmensos. Sus costas albergaban abundantes colonias de tortugas y una enorme diversidad marina. Un valor añadido era la existencia de puertos seguros fáciles de defender. Por eso en su memoria de gobierno Góngora enfatizaba en el esfuerzo que dedicó al frente de la Nueva Granada a la expulsión inglesa del istmo. Afirmaba que desde que se instalaron en Wallis en 1677, tras saquear Panamá y haber contraído alianzas con los pueblos de la Mosquitia costeros, estas trascendieron al tiempo de la piratería y siempre buscaron la protección en Jamaica. A finales incluso del siglo XVIII, cuando los marinos españoles empezaban a hacer informes de todas esas costas, se describen, por ejemplo, hay uno de Portas que describe cómo Bluefield tenía la bahía de Bluefield albergaba barcos que se cargaban de maderas y que iban destinadas a Bristol, ¿no? Hay una descripción bellísima de esos marinos. La ruta de la madera. Quiero hablar ahora un poquito de la ruta de la madera. Durante el siglo XVII, Inglaterra se concentró en incrementar la beligerancia para incidir en las oportunidades comerciales ofrecidas por el monopolio, buscando asegurar dominios duraderos en sus Antillas. Dos compañías comerciales, la Royal African Company y la West Indian Company, fundadas en los años 70, fue el inicio de las inversiones en refinería y destilería para obtener melaza, azúcar y ron en Jamaica, Nevis, Barbados, y a la vez comerciar tabaco, algodón, café, cacao, melaza y maderas tintorias y caoba. Asociados con los portugueses en la costa del Oro de África, irían esclavizados para llevarlo a Barbados y Nevis y distribuir por Norteamérica y el Caribe. Bueno, hay cifras de esto, no voy a detenerme en esto. El viajero y escritor Dampier escribió en su libro las particularidades del trabajo de los palos tintores, incluso pormenoriza el funcionamiento de una compañía con 3 socios escoceses, uno llamado Price Morris, que vivía en la costa por varios años y poseía una piragua, embarcación ideal para moverse por el litoral y sus ríos. Los otros dos, Duncan Campbell y George, educados como comerciantes a quien no le gustaba ni el lugar ni el empleo, pero esperaban la oportunidad para viajar en el primer barco posible y llevar maderas a Boston, etc. Hay explicaciones de él de cómo funcionaban estas cosas. De 1680 en adelante, los asentamientos madereros de Yucatán y la Mosquitia se dedicaron de firme al comercio ilícito, iniciando la tala sistemática de maderas tintorias para la industria lanera. La caoba se usó en la construcción naval y a finales del siglo XVIII se puso de moda en la industria del mueble. La mano de obra esclavizada fue indispensable para esta actividad. Muchos curtidos bucaneros vieron la oportunidad de dejar la guerra, sobre todo ahora que las armadas de Parlamento los perseguían con dureza, y se dedicaron a la piratería forestal, aprovechando la demanda y buscando madera de cedro y caoba y palos tintores. En diciembre, al finalizar la temporada de lluvia, los ojeadores identificaban lugares en las selvas, en la cercanía de algún arroyo para transportar las maderas aguas abajo y que su ubicación no distase mucho de un campamento base. La tala de madera se producía en la estación seca y se extendía hasta el mes de abril. Los esclavizados eran comprados en las playas a los comerciantes venidos de Curazao y Jamaica y eran utilizados para el transporte y trabajaban en cuadrillas. La dureza de la labor les impulsaba con desespero al riesgo de escapar hacia la parte española para conseguir su libertad, llevando a su vez consigo valiosa y estratégica información de estos asentamientos costeros. Las cuadrillas eran complementadas con zambos contratados, considerados magníficos leñadores, y algunos indígenas de apoyo para la agricultura del abasto de los campamentos. La madera era cortada en cuadrado y estampado sus nombres para marcarla. Luego la flotaban en un río y esperaban la temporada de lluvia para deslizarla hacia la costa por la subida de los cauces. En la desembocadura esperaban buques que, una vez cargadas sus bodegas, zarpaban a Inglaterra o a las colonias del norte. La piratería forestal se hacía descaradamente frente a los españoles e indígenas. Expoliaron la madera con la conciencia de que los bosques no pertenecían a nadie y que era más abundante de lo que los nativos necesitaban para vivir. Estos hombres urdieron sin someterse a legalidad alguna un complejo sistema comercial que involucraba
reclamos, que involucraba reclamos de tierra, negreros, propietarios de esclavos, capitanes, marineros, esclavizados y agentes en Inglaterra para vender y distribuir. La prosperidad del Atlántico inglés durante el siglo XVIII esclarece la expansión del comercio de madera, como la caoba, el cedro y el roble, muy demandada en Europa por la necesidad de su industria, la construcción y los nuevos patrones consumistas que formulaba la revolución industrial. Desde mediados del siglo XVIII, la caoba despojada de los bosques del Caribe marcó el estándar de calidad de la industria maderera mundial. En primer lugar, los ingleses y los extranjeros de Jamaica y demás colonias antillanas. Una vez devastados estos bosques, los madereros miraron las costas de América Central, en especial la bahía de Honduras y la península de Yucatán y la costa de la Mosquitia, periferias lejanas del Imperio Español con bosques inmensos. En 1780, el labrador residente Francisco Archibald de la isla de Providencia, en declaración de marinos españoles que reconocían la isla para comprobar la ejecución del desalojo británico acordado tras la paz de París en 1785, reclamaba amargamente contener las libertades que se tomaban las embarcaciones de Jamaica por la tala indiscriminada de caoba, cedro y otras maderas que se producían en la isla. La extracción de corte y transporte fue hecha en su mayoría por esclavizados afrocaribeños que la cortaban en troncos, tablones y planchas. En dos puntos claves se apoyaba este áspero comercio. El primero, los cortadores debían disponer de numerosos esclavizados para talar y conducir madera. En el segundo, debían tener un agente ágil y de confianza que dirigiese las cargas y supervisara el viaje, que solía durar 30 días. Y después planificar el retorno de los buques para que el largo y trabajoso proceso fuera ejecutado en los tiempos debidos. Los barcos solían recalar en Jamaica o en alguna otra colonia occidental, del Caribe occidental, y de las Antillas occidentales, perdón, y transportaban pasajeros e incluso en ocasiones regimientos militares. William Pitt y la costa de la Mosquitia, su asentamiento de Black River. Desde los años 30 del siglo XVII, una red de agentes ingleses levantó pequeños ranchos entre el río Wallis y la laguna de Termino, dando paso a una nueva era de piratería forestal y contrabando en el Caribe occidental. La caoba y el cedro y los palos tintorios vendidos en Inglaterra y sus colonias articularon rápidamente una colaboración comercial multilateral y universalmente beneficiosa. En la costa del Reino de Guatemala, es decir, entre el Golfo Dulce y Bluefield, también erigieron asentamientos similares. Durante el siglo XVIII, estos lugares abrieron canales de información que consolidaron a Jamaica como base principal del Caribe de habla inglesa. Los británicos asumían que todas las sociedades tenían autoridad máxima que recaía en un solo individuo e insistían en hacer una alianza con la persona que pensaban era su líder o con la que ellos designaban para estar al mando, responsabilizando al grupo cuando se negaban a asumir dicha alianza. En la primera mitad del 18, William Pitt gestionó un enclave forestal más destacado de la Mosquitia, ejemplo perfecto de este agente comercial inglés en las franjas imperiales. Un personaje que auspició una sociedad de intereses económicos trenzados que propició el crecimiento de la zona, logrando un equilibrio que superó barreras políticas y administrativas al tiempo que garantizó su sostenibilidad. La fortuna y las conexiones de Pitt tuvieron su origen en el gobierno de su tatarabuelo Thomas Diamond Pitt en Madrás, en la India, entre 1700 y 1709, quien siendo gobernador de Jamaica en 1716 obtuvo incluso una representación en el Parlamento inglés. Su tío abuelo, Thomas Pitt, fue capitán general de las Islas de Barlovento en 1728 y su abuelo fue gobernador de las Islas Bermudas en los años 20 del siglo XVIII. Toda la familia se dedicó al comercio marítimo, por lo que no era de extrañar que, siendo Pitt aún un adolescente, le confiaron un barco que por juventud e inexperiencia perdió en la bahía de Honduras, donde trabajó con los cortadores de madera para sobrevivir, y fue allí que comprobó de primera mano el lucrativo negocio que se movía con la explotación forestal. La experiencia adquirida le llevó a levantar su propio aserradero, con el que amasó una considerable fortuna, sin duda apoyado por los contactos de sus redes familiares en Bermuda y Jamaica. Fundó Black River, un asentamiento junto a Cabo Camarón, irritante para los españoles, que en rara ocasión pudieron controlar. A partir de 1740 pactó con Jamaica volverse el centro administrativo de la costa. Los ingleses elaboraron una relación interesada con los mosquitos, con quienes negociaron cercanamente. Fue nombrada desde Jamaica mariscal de campo y descrito como un sujeto de carácter
extraordinario que llevaba una vida frugal caracterizada por su hospitalidad. Rescató de las manos de los zambos a una mujer española sobreviviente en un naufragio de un barco arrojado por un huracán. La acogió, la protegió y la hizo su mujer bajo bendiciones sacerdotales. El matrimonio trajo al mundo 4 hijos, todos nacidos en Black River y oportunamente enviados a Inglaterra para su educación. Negoció con los gobernadores españoles, quienes en ocasiones le agradecieron frenar las racias indígenas que los zambos mosquitos practicaban. Black River llegó a ser reconocido como un lago respetado por las autoridades de la Audiencia de Guatemala y de los pueblos de la Mosquitia. Los pactos acordados tenían seguridad y cumplimiento. Pitt medió con mucha gente mientras vivió, y su caso nos parece notario para resaltar el modo de vida de estos hombres. En los años 30, tras la arremetida española, recuperó Tortuga y más tarde Providencia, situación que le obligó a desplazarse junto a un grupo de puritanos a territorios inmediatos a Cabo de Gracia y Bluefield, en las costas de Nicaragua actual, donde levantaron 2 prósperos enclavos. Cuando los españoles volvieron a abandonar el territorio, muchos retornaron a Honduras, ya que acostumbrados a la itinerancia, pero Pitt, quien aborrecía las viciosas costumbres de muchos de sus paisanos, decidió no moverse, por lo que su establecimiento prosperó considerablemente. Los comerciantes de Curazao pronto los abastecieron de africanos esclavizados y con ello se extendió aún más el zambaje por estas costas. Las depredaciones de los zambos y mosquitos alertaron a los españoles, adaptando al comercio inglés. Secuestraban indígenas evangelizados por los españoles para venderlos en Jamaica. El intercambio de carey por armas fue normal, desde luego, como sostiene Griffith. Muchos de estos ingleses asentados eran fugitivos y se hallaban protegidos por los mosquitos, pues con ellos no había restricción comercial de ningún tipo, siempre que les pagasen en armas y alcohol. Las sabanas de Black River eran ricas en ganado, en caña de azúcar, banana y todo tipo de frutas tropicales. Y eso permitió que los asentamientos prosperasen. Llegó a tener más de 300 esclavizados dedicados a la corta de caoba y a cosechar zaparrilla. Esta última muy apreciada como medicamento contra las enfermedades venéreas. Los ríos cercanos estaban llenos de tortugas, ostras y manatíes, que procuraban fácil alimentación. Los bosques proporcionaban madera abundante para mástiles y aparejes de los barcos, y los palos extintorios crecían en la abundancia. Pero lo que más valoraba Pitt era su perfecta ubicación para comerciar con los españoles, criollos e indígenas del interior, con los que intercambiaba productos de ferretería y ropas inglesas por añil, cacao, mulas y oro. Según recogen los documentos, fue un hombre hospitalario que ofrecía siempre su mesa a cualquier persona blanca que arribara, con la única condición de la decencia. Solía reunir entre 20 y 40 comensales y siempre fue considerado, al gratificar a los indígenas, para, decía él, apartarlos de sus salvajes costumbres. También evitó que las poblaciones y asesinatos de los zambos a los otros indígenas. Pitt acogió en general a cualquier europeo que llegase, ya fuese por naufragio o secuestre a estos distantes parajes. En realidad, el establecimiento fue una especie de espacio sagrado, un lugar que mantenía el equilibrio en un complejo entorno donde convivían mosquitos indígenas, los ambos mosquitos, indígenas cristianizados, españoles e ingleses. A mediados del siglo, Black River fue la punta de lanza de la penetración inglesa en la región. Allí llegaba hierro en barra, ron, utensilios de hierro, sal, loza, jabón, madera para la construcción de casas, aceite, paños y tela. Los barcos se abastecían de carey, zaparrilla, caoba, algo de oro y plata, mulas, algodón, cueros diversos, cacao y carne de res. En el 1749, las autoridades de Jamaica tomaron la decisión de establecer en Black River la sede de una superintendencia. Durante este periodo se consolidó el rol de intermediarios de los zambos entre ingleses y los demás habitantes del área. Después de la muerte de Pitt, que logró concentrar en la mayor parte del comercio, fue Robert Hudson, hijo del primer superintendente de la costa de la Mosquitia, casado con Isabel Pitt, hija de William Pitt, y lideró el enclave. Los ingleses carecieron de gobierno formal y se disgregaron en varias explotaciones forestales, particularmente en Sandy Bay, Black River y la isla de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, lugares de donde mantuvieron las explotaciones madereras con Jamaica. El coronel Hodgson, que llegó a ser el tercero en la cadena de mando jamaico, formaba parte de la segunda de las 3 generaciones de los Hodgson que residieron en la Mosquitia. Bluefield, Laguna de Término, San Andrés y Corintla fue el lugar donde siguió residiendo, incluso una vez fueron expulsados los ingleses de 1785 de este área.
Llegó incluso a jurar fidelidad a Carlos III en Cartagena de Indias ante el rey de la Nueva Granada para que no lo expulsara. Bueno, voy a ir cerrando ya la conferencia o la presentación con un último epígrafe: gentes, barcos y tierra de nadie en el siglo XVIII. Durante el XVIII, la rivalidad entre ambos imperios hizo que los acontecimientos bélicos se desarrollaran a lo largo del litoral del Caribe y sus pequeñas islas adyacentes. Desde mediados del siglo XVIII, los británicos trataron de afianzar su posición en el territorio con el superintendente, supervisado desde Jamaica. Los ambos indios mosquitos, como afirma Paul Belogi, en el proyecto imperial inglés, habían obtenido el apoyo de soldadesca y, armados por los ingleses, atacaron sistemáticamente durante toda la centuria todas las comunidades indígenas, desde el Golfo de Honduras hasta las Bocas del Toro, esclavizando y matando a sangre y fuego. Entre el 76 y el 80, la costa norte centroamericana estaba poblada por 150 blancos, 300 y otros 300 que vivían en Sandy Bay. Entre todos tendrían a su disposición unos 4.500 esclavizados, entre ellos 100 indígenas y cerca de 10.000 zambos miquitos. En Inglaterra se calculaba el valor de este comercio anual en 30.000 libras y el recaudo fiscal en más de 5.000 libras, sin contar con la exportación clandestina y el contrabando que evitaba el fisco. La costa en su conquista se volvió un territorio limítrofe sin aparente orden en su variada actividad extractivista, un territorio de dispares contactos comerciales con las comunidades indígenas de la Tierra Adentro y los pueblos españoles de las Tierras Altas. Se conformó así una frontera turbulenta debido a las razas zambas para esclavizar indígenas y exportarlos a Jamaica y América del Norte, y a la disputa entre colonos por el potencial agraria de producción de cacao, azúcar y recursos ribereños. En 1770, las continuas guerras del Caribe y los fallados intentos por tomar el río San Juan habían dejado a las costas un número no muy elevado de colonos británicos, la mayoría ubicados en Black River y Bluefield, aunque en continua conexión con los comerciantes de Honduras y de la laguna de Término, que venían por conchas de tortuga para complementar su comercio de madera. Los colonos usaban el mecanismo de endeudar a los mosquitos con armas y alcohol, y de esta forma aseguraban siempre tener mercancías. En ese tiempo, incluso un rey mosquito llamado Jorge llegó incluso a hacer donaciones de tierra para dar estímulo a las inversiones de los ingleses. Definitivamente, tras el descalabro inglés, que sufrió varias derrotas en la toma de Jamaica a manos de los españoles, se sellaron acuerdos diplomáticos entre españoles e ingleses, y el Tratado de París los obligó a abandonar estas costas centroamericanas y todas sus islas adyacentes. En definitiva, los intereses imperiales británicos no lograron su objetivo de despreciar y no entender bien la cultura híbrida de estos territorios fronterizos y hispánicos, ya que tanto las milicias pardas como los descendientes de españoles y los afrocaribeños y amerindios nunca aceptaron en su totalidad las arrogantes formas políticas británicas. Bueno, hubo muchas disputas, no voy a entrar. Hay unos ingleses que quisieron establecer unas plantaciones de azúcar en toda esa costa de Honduras y Nicaragua. Uno se fue a Inglaterra a obtener apoyo, otro se fue a España, y los disensos entre ellos los llevó a que no se desarrollara esta política. Bueno, para cerrar voy a decir unas breves consideraciones finales. Este complejo escenario en que hemos dibujado, los pueblos mosquitos, los ingleses y los españoles desarrollaron un juego implícito de relaciones tensas y conflictivas, no exentos de prolongados periodos de sosiego, que establecieron entre unos y otros acuerdos comerciales, diplomáticos y colonizadores y sexual-afectivos. La posición de fuerza de los ambos sobre los españoles y otros grupos indígenas se debió al poderío militar que proporcionaron las armas obtenidas en el trato con los ingleses. Así, por más de un siglo, se dedicaron a esclavizar hombres y mujeres nativas, los primeros para vender a los ingleses y la segunda adoptado como esclavizadas para todo tipo de servicios. Los mosquitos eran polígamos, circunstancia que los volvió un grupo predominante con un fuerte incremento demográfico a lo largo de todo el siglo XVIII. Entre 1687 y 1750 no hubo presencia española en la costa. A pesar de ello, la monarquía hispánica se negaba a no considerar aquellos territorios de su jurisdicción. Así, la economía de este reino de Zambos
se complementó con los intercambios con Jamaica y con otras islas del Caribe, aunque su actividad económica elemental era la de la recolección de productos de naturaleza que complementaban con la prestación a servicio a los ingleses en la caza, la pesca y en lo militar. Incluso fueron usados como mercenarios para aplacar levantamientos de esclavizados en Jamaica. Incluso fueron a luchar contra los colonos del norte, los llevaron para pelear con ellos. Es importante, pues, considerar entonces que los aconteceres en este Caribe occidental, para ser interpretados, necesitan contemplar las formas en que estos pueblos costeros nativos de Yucatán y las Mosquitias entablaron relaciones complejas con los europeos y cómo éstas afectaron a las políticas imperiales. Habitantes de un territorio propio, pero disputado por ingleses y españoles, y sobre todo entre distintas redes de agentes comerciales unidos por intereses comunes que provocaron el crecimiento regional y la superación del espacio y tiempo. Sin duda alguna, se trató de territorios transicionales, vinculados a la ciudad portuaria de Kingston, donde se permitían todo tipo de intercambios extraimperiales entre agentes de distintas nacionalidades que desarrollaron las conexiones de distintas regiones más allá de cualquier frontera entre la competencia y la oposición. Muchas gracias y lo dejo acá.